Muy buenos días a todos. En la asignatura de Organización y Gestión se nos ha pedido realizar una práctica acerca de la inspección educativa en el sistema educativo español y nuestro grupo, integrado por Lorena Pascual, Vera Sánchez, Raquel Vázquez y Beatriz Vinagre, ha decidido realizarlo de la siguiente manera. Antes de nada, la inspección educativa preserva y defiende la calidad de la educación, siendo un referente para la mejora de esta. Son numerosos los términos que se emplean para dirigirse a la misma, por lo que en muchos estudios se utilizan los marcadores inspección de educación, inspección escolar, inspección de la educación, supervisión educativa. Por ello debemos observar su origen y el recorrido de la inspección a lo largo de la historia. La inspección también tiene un origen muy antiguo, con las funciones de los veedores. Por otro lado, la inspección de educación nace en España en el año 1849 y autores también tienden a fijarla con el nacimiento del constitucionalismo, con la Constitución de 1812. La primera ley sobre la educación se propuso con el gobierno de Sagasta, donde se diferenciaba los niveles central y provincial. Pero realmente fue con la Constitución de 1978 y con la LOPEG, la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, donde se instauró los nuevos cuerpos de inspectores y las nuevas funciones. ¿Qué sabemos sobre la inspección educativa? Pues para ello tratamos los siguientes puntos. El primero de ellos es ¿qué es la inspección educativa? Seguido por ¿qué tipos de inspección educativa hay en España? Distinguiéndose la alta inspección y la inspección educativa. El siguiente punto es ¿cuáles son las funciones de la inspección? Y el último es ¿qué técnicas utilizan los inspectores? Y a continuación comenzaremos con la presentación. Bien, es hora de entrar en materia. Lo primero, ¿qué es la inspección educativa? Según el artículo 148 de la LOMLOE, la inspección educativa tiene la competencia y responsabilidad de los poderes públicos, la inspección, supervisión y evaluación del sistema educativo. Corresponde a las administraciones públicas competentes ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro de su territorio. La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, sobre todo de las educativas, la garantía de los derechos. Se fija mucho en los planes de convivencia, el cual recoge todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas, medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. Además, la observancia de los deberes de cuantos participen en los progresos de enseñanza y aprendizaje y la mejora del sistema educativo en cuanto a la calidad y la equidad de enseñanza. Vemos oportuno nombrar el artículo 153 bis, que nos informa sobre los principios de actuación de la inspección educativa. En primer lugar, el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa de interés común y los valores democráticos y evitación de cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de los siguientes ítems, según el origen, el género, la orientación sexual, la religión, la opinión y la circunstancia personal o social de cada individuo. En esta diapositiva vamos a ver los últimos tres principios de actuación. El segundo apartado nos transmite que la inspección educativa actuará en el desarrollo de sus funciones de forma independiente, con profesionalidad y criterio técnico. En tercer lugar, la imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados por la inspección. Y por último, los inspectores deben ser transparentes en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas que emplean. A continuación, veremos qué tipos de inspección educativa hay en el territorio español. En cuanto a los tipos de inspección educativa, nos encontramos con dos, la alta inspección y la inspección educativa. Primeramente vamos a comentar la alta inspección. Vale, pues la alta inspección es la función que tiene el propio Estado en materia educativa, así como se dictamina en la LOMLOE, que esta ley dice corresponde al Estado la alta inspección educativa para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las comunidades autónomas, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrollan el artículo 26 de la Constitución. Vale, pues recordemos que el artículo 27 de la Constitución, que aborda varios aspectos importantes, como son el derecho a la educación, la enseñanza básica, obligatoria y gratuita, bueno, pues aquí lo que nos importa es la garantización del cumplimiento de las leyes en el sistema educativo, que los poderes públicos, que recordamos que son el judicial, el legislativo y el ejecutivo, inspeccionarán y homologarán, además de ayudar a los centros docentes para que tengan los requisitos que la ley establezca. Por lo tanto,
lo que la nueva ley redacta se tiene que cumplir a nivel estatal. Como se ha comentado anteriormente, el Ministerio de Educación cuenta en todas las comunidades autónomas con un organismo denominado Alta Inspección de Educación. Para entenderlo un poco mejor, hay que situar la Alta Inspección de Educación en el marco constitucional del Estado de las Autonomías. De segundo, comentar que la Alta Inspección de Educación es un organismo que participa de dos ministerios. El primer ministerio es el de Educación y Formación Profesional y el segundo es el de Política Territorial y Función Pública. Las funciones de este organismo son la verificación o comprobación de las disposiciones de las normas básicas, pero nunca pueden tener una intención ejecutiva o de intervención en sus competencias. Siguiendo dentro de las comunidades autónomas, de acuerdo con la dependencia de la Alta Inspección de Educación, nos encontramos con un director de área con nivel de subdirector general y por otro lado con un alto inspector. Vale, pues de ambos depende un número variable de funcionarios que atienden las tareas propiamente administrativas. Referido a la inspección educativa, dentro del ámbito territorial de cada comunidad autónoma, corresponde a los poderes públicos y a las administraciones públicas inspeccionar, supervisar y evaluar el sistema educativo, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes, garantizar los derechos y deberes de los que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar el sistema educativo y, por último, velar por la calidad y equidad de la enseñanza. Tal y como hemos podido comprobar en las primeras diapositivas. Como estamos comentando, la inspección educativa de las comunidades autónomas, nos vamos a centrar en la de Castilla y León. Esta depende del director general de coordinación de la inspección y los programas educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y está integrada por 117 inspectores e inspectoras, de los cuales 70 están afiliados a la DIDE Castilla y León. Pues aquí cabe destacar que la Inspección de Educación está compuesta por un servicio central integrado por una plantilla de 3 inspectores centrales y 9 áreas de inspección en cada una de las provincias que constituye esta comunidad. Como ya sabemos, las provincias de esta comunidad son Valladolid, León, Salamanca, Burgos, Palencia, Segovia, Zamora, Ávila y Soria. En este momento vamos a ver cuáles son las funciones de la inspección educativa en España. Primero las de la alta inspección y posteriormente de la inspección educativa propiamente. En lo referente a la alta inspección, la LOMLOE nos habla en el artículo 150 sobre sus competencias, las cuales están atribuidas al Estado. En la primera de ellas se trata el comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado, en cuanto a las modalidades, etapas, ciclos y especialidades de enseñanza que contempla el sistema educativo, además también sobre el número de cursos que corresponda. En el siguiente apartado, como dato fundamental, está la inclusión, que debe ser uno de los puntos básicos en todos los currículos respectivos, de acuerdo al ordenamiento correspondiente. En esta diapositiva se van a continuar con las competencias de la alta inspección y entre una de sus funciones está el comprobar el cumplimiento de las condiciones para obtención de los títulos correspondientes y de los efectos académicos o profesionales de estos mismos. Por otro lado, se encuentra el velar y garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación. Además, añade el derecho lingüístico y todo ello bajo las disposiciones aplicables. En el último punto está que la inspección tiene que verificar la concesión de las subvenciones y becas financiadas con los presupuestos generales del Estado. He ahí su importancia y su nueva incorporación en la LOMLOE. En el ejercicio de las funciones de la alta inspección, los funcionarios del Estado gozarán de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar información en sus actuaciones bajo la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. El Gobierno regulará la organización y régimen de personal de la alta inspección, así como su dependencia. Asimismo, el Gobierno, consultadas las comunidades autónomas, regulará los procedimientos de actuación de dicha alta inspección. En la LOMLOE se citan las funciones de la inspección educativa, las cuales se resumen en 6 apartados, que vamos a tratar. El primero dictamina que las funciones son las siguientes: supervisar, evaluar y controlar los centros educativos y todos los proyectos que se desarrollen en este, siempre desde una perspectiva pedagógica y en el marco autonómico de dicha ley.
El segundo apartado se recalca la supervisión de la práctica docente, la función educativa y de su mejoramiento. De seguido, el tercer punto. Expresa que debe haber participación en la evaluación del sistema educativo, además sobre los elementos que lo integran. D. Que menciona el cumplimiento de las leyes en los centros educativos, así como de los reglamentos y diferentes disposiciones que se encuentran vigentes. También, en el apartado siguiente, a continuación, se vela por los principios y valores de esta ley, sobre todo aquellos que están relacionados con la igualdad entre sexos. Como dice la Constitución, en el apartado 6 de esta ley se asesora, orienta e informa a los distintos sectores de la comunidad educativa el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. También en este octavo apartado se menciona la orientación de los equipos directivos para favorecer la convivencia, la resolución de conflictos e impulsar la participación dentro de la comunidad educativa. Todo esto mediante procesos de mediación. Finalmente, volvemos al apartado G, que es el séptimo, en el cual se solicita la emisión de informes por las administraciones educativas propias de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios propios. ¿Qué técnicas vienen utilizando los inspectores de educación? Y por último, como punto final de la presentación, hablaremos sobre las diversas técnicas de actuación que los inspectores educativos emplean en su día a día. Está claro que los inspectores desempeñan un papel fundamental y que de ellos depende la calidad de las escuelas y, por ello, la calidad de la educación. Razón suficiente para no poder negar la importancia de que utilicen técnicas de actuación adecuadas y bien realizadas. Las básicas las explicaremos a continuación, que implican 3 acciones fundamentales: observar, leer y preguntar. Con la primera de las acciones claves se corresponde la técnica de la observación, la cual permite fomentar buenas prácticas, ofrecer orientaciones, proponer mejoras y corregir errores detectados. En el caso de los inspectores siempre se hablará de una observación sistemática, como se indica con un tic en el PowerPoint, y no espontánea, al estar respondiendo a los criterios objetivos de planificación previa. Además, dentro de una observación planificada, deben ser respondidas las siguientes cuestiones: cómo observar, siendo el observador participante o no participante; cuándo observar, es decir, escoger el momento adecuado; dónde observar, porque puede ser un contexto natural o artificial; y a quién observar. Puede ser una autoobservación, a una persona, a varias personas, a un grupo, a varios grupos. En el caso de un inspector haría, a la hora de observar un aula, a un grupo de personas de la misma edad. Y una última cuestión, que es con qué observar, donde se define la técnica de registro a emplear. En la siguiente diapositiva, con la acción de leer, se corresponde el análisis de documentos. Acción que consiste en examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros. Unos documentos de valor institucional como los que se indican en el PowerPoint, como es el PEC, que es el Proyecto Educativo de Centro, el PGA, que es la Programación General Anual, el Plan de Convivencia, el Plan de Acción Tutorial, el Reglamento de Régimen Interior y también otros registros. Documentos que son utilizados por los propios inspectores para elaborar unos propios, como es el libro de visitas de inspección, las actas, los informes, los requerimientos o las comunicaciones. La última de las acciones claves mencionadas al principio de esta parte es preguntar, y se corresponde con la técnica de la entrevista. Desde el punto de vista de la investigación educativa se podría definir como una técnica donde una persona, en este caso un inspector, solicita información de otra o de un grupo para obtener datos sobre un problema determinado. Para que ésta se considere válida y fiable, se distinguen 4 fases: la de producción, la de realización, la de registro y la de informe. Además, en toda entrevista deben tenerse en cuenta los siguientes factores, que implica que existen diversas modalidades según diversos criterios. El primero es en función de la finalidad de la entrevista, donde se distingue la exploratoria, que es obtener información inicial sobre un fenómeno poco explorado o desconocido; la de desarrollo o seguimiento, que es conocer cómo se está desenvolviendo un proceso planificado; y la final, que es conocer puntos de vista o opiniones sobre un hecho planificado ya ocurrido. El segundo criterio es en función del grado de estructuración, donde se distingue la entrevista estructurada, que existe un guión preestablecido que el entrevistador sigue a rajatabla; una semiestructurada, que es un guión que presenta la información clave que se debe recoger; y la no estructurada, donde todo fluye y no se presenta ningún tipo de guión previo. El último criterio es en función del número de entrevistados, y puede ser entrevistar a una persona, a un grupo o a varios grupos. Gracias por su atención. Hasta aquí la práctica de hoy.